Tiempo atrás escuché los 10 mandamientos del perezoso, y al escucharlos, ¿verdad? Pues lo acomodan de una manera en la cual ellos tratan de hacerlo para que así no tengan que hacer nada. Y me llamó la atención una que dicen ellos, ¿verdad? Dicen, si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Y cuando la escuché dije, bueno, pues tienen un poquito de razón, ¿verdad? En ese aspecto. Y si lo ponemos en el aspecto espiritual, a veces que nosotros también, como hijos de Dios, también pensamos que no es necesarias muchas cosas en nuestras vidas. Entonces, en Nehemías capítulo 1, es para ayudarnos a entender cuál es el sentimiento que debe existir en cada uno de nosotros. Nehemías capítulo 1, en todo Nehemías habla, la restauración es posible con arduo trabajo y confianza en Dios. Es la única manera. Y hay veces que nosotros también, como hijos de Dios, llegamos a adoptar esos 10 mandamientos en lo espiritual, ¿verdad? Simplemente nos sentimos que no estamos enfermos espiritualmente y no necesitamos a Dios. Pero realmente sí necesitamos a Dios todos. Y es importante entonces entender lo que Dios nos revela a través de Nehemías capítulo 1. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, dice Nehemías, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Nehemías estaba ansioso por saber, ¿verdad?, cómo estaba el pueblo de Dios. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Piensen, todo lo esperaba Nehemías menos escuchar eso, ¿verdad? Nehemías esperaba decir, bueno, pues sí, quedaron tristes, pero mira, siguen echándole ganas, siguen haciendo esto, siguen haciendo aquello. Es un grupo pequeño, pero siguen esforzándose, Nehemías esperaba que hubiera algo positivo en la respuesta de ellos, pero no. Cuando Nehemías oyó estas palabras, dice, me senté y lloré. Versículo 4. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué sentimos nosotros cuando vemos al pueblo de Dios disminuir? ¿Qué sentimos nosotros cuando vemos la iglesia cada vez menos numerosa? ¿Qué sentimos nosotros cuando vemos hermanos que por mucho tiempo fueron firmes y fieles a Dios alejarse de las cosas de Dios? ¿Tendremos la misma actitud de Nehemías? Espero en Dios que en esta mañana, después de escuchar esta lección, tengamos la misma actitud de Nehemías. Vivamos como Nehemías. Y saber que la restauración es posible. No dejarnos vencer y decir, no se puede. No, saber que la restauración es posible si le echamos ganas. Es importante saber esto, ¿verdad? Y es necesario no caer en la pereza y caer en la confianza de estar allí siempre esperando que alguien más lo haga. Entonces, la única manera que podremos restaurar la congregación en este lugar y verla en su fuerza como estaba antes es si realmente sentimos la necesidad de construir. Tiene que existir esa necesidad en cada uno de nosotros. Nehemías, al momento que escuchó lo que sucedía con sus hermanos judíos en Jerusalén, lo acabamos de leer, dice que oró. Y no nomás oró, sino que lloró, se sintió mal, se sintió de una manera que nunca esperaba sentirse. ¿Alguna vez nos hemos sentido nosotros así? Por aquellos hermanos que ya no están entre nosotros, y no digo los que han muerto, los que ya no están entre nosotros. Hemos llorado por ellos, hemos orado por ellos, hemos hecho lo imposible por ellos. Si realmente sentimos la necesidad de construir, vamos a poder restaurar. En Gálatas, Dios
Dios sintió la necesidad de reconstruir a su pueblo. Y Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios sintió la necesidad de construir ya su reino, y por eso envió a su Hijo a este mundo para construirlo. Sabía que era la única manera de poder restaurar lo que él había iniciado ya en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y nos demuestra Dios su amor, que Juan en el capítulo 1, Juan nos dice claramente algo muy importante. Juan capítulo 1, versículos 1 en adelante, dice el apóstol, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No era cualquier persona la que vino a construir. Dice: este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Dice: y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, ¿para qué? Para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, estuvieran listos y preparados. No era él la luz, sino para que diese testimonio de su luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Notemos nosotros algo bien importante. Dios sintió la necesidad ya de construir algo, y nos demanda a nosotros a seguir adelante. Nos demanda a nosotros a tener ese mismo sentimiento que él tuvo con nosotros. Por eso Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que no escatimó en ser igual a Dios, sino que vino a este mundo, se humilló y murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces tiene que existir ese sentir en nosotros, ese sentir que hubo en Nehemías, el sentir realmente la necesidad de construir, de seguir adelante, de seguir echándole ganas, y en lugar de perder, seguir ganando almas para Dios, seguir regresando a aquellas personas que se han alejado. Entonces la única manera que podremos restaurar la congregación es si realmente sentimos la necesidad de construir, pero también si realmente sentimos el amor por las almas perdidas. Cuando Nehemías escucha, si regresamos a Nehemías, cuando Nehemías escucha, Nehemías realmente sintió como que él había vivido todo lo que ellos estaban viviendo. Él estaba en una posición buena, él comía bien, dormía bien, no le faltaba nada, todos los días estaba entregado a Dios, pero aún así él sintió lo mismo que sentían sus hermanos al estar alejados de Dios. Y es importante entonces entender lo que Nehemías sintió. Nehemías se preocupó por sus hermanos tanto que al escuchar la situación de ellos lloró y sintió la angustia de ellos. ¿Ha sentido usted la angustia de aquellos hermanos que se han alejado? ¿Ha sentido usted lo que tal vez ellos puedan estar sintiendo en el momento, verdad? Ahorita que a lo mejor tratan de regresar, pero se sienten indignos. Porque hay muchos que sí quieren regresar, pero no se sienten dignos. Se avergüenzan, sienten vergüenza. Tenemos que ayudarles a entender, ¿verdad?
tenemos que buscar la manera de poder estar con ellos. Juan capítulo 3, versículo 16, Dios sintió la necesidad de nosotros. Cristo sintió la necesidad de nosotros, se lo explica Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 16, por eso Cristo le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario impartir esto, es necesario ayudar a las personas a entender esto, como ya las hemos entendido y como tal vez batallamos en entender nosotros en algún tiempo. Es necesario buscarlos y decirles la gran necesidad que existe dentro de ellos, dentro de nuestra iglesia. ¿Cómo son necesarios entre nosotros? Son importantes para Dios. Mateo capítulo 5, noten en Mateo capítulo 5, versículos 38 en adelante. Mateo capítulo 5, versículos 38 en adelante. Noten cómo el escritor aquí nos revela algo muy importante. Mateo 5, 38 en adelante. Dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere, dice, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ellos estaban viviendo una vida bien cómoda, los fariseos, los escribas. ¿Por qué? Porque una vez que los trataban mal, vámonos. Una vez que les hacían algo mal, quítense. Una vez que existía algo equivocado entre ellos, una situación equivocada, cortaban relación. Una vez que no recibían el amor, bueno, pues ya no te tengo que amar. Era una conveniencia, ¿verdad? Y a veces nosotros como cristianos actuamos así también. Nos hace alguien algo mal y se van de la iglesia y decimos, ay, qué bueno, esta persona siempre nomás causaba daños. Sucede una situación y se van las personas, ay, qué bueno que se fueron porque nomás estaban causando un problema. Se nos olvida el amor. Ah, no, porque no me amaba el hermano. No me acaba el hermano, la persona esta nunca sintió, nunca mostró amor. Déjalos que se vayan. Fíjense lo siguiente que dice Jesús. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Con qué propósito, Jesús? ¿Por qué tengo que hacer esto? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, noten la pregunta, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los mismos los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y nos demanda Cristo esto bien importante, dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Esa es la clave. Tenemos que realmente sentir el amor verdadero por aquellas personas. Nehemías pudo haber quedado así, bueno, pues ni modo, ellos se lo perdieron, si no quieren seguir a Dios, no quieren hacer la voluntad de Dios, pues ahí está. Pero Nehemías oró a Dios y no nuevamente oró a Dios. Nehemías sabía que podía perder la vida al pararse delante del rey y mostrarse con una actitud negativa, con una actitud de tristeza, con una actitud, ¿verdad?, que podía llevarlo a la muerte, pero él dijo, no puedo mostrar alegría, aunque me maten, no puedo mostrar alegría. Tanto lo notó el rey que dijo: Nehemías, ¿qué te sucede? ¿Qué traes? ¿Qué pasó? Y el rey le concedió todo lo que él necesitaba por el gran corazón que tenía Nehemías. Dios proveó lo necesario, puso los medios para que Nehemías pudiera regresar y reconstruir los muros. ¿Hubo gente que no quiso trabajar en los muros? Sí. ¿Hubo hermanos judíos que no quisieron obrar? Sí. ¿Tuvo que levantar los muros por ellos? Lo hizo Nehemías. Y en 52 días se acabó ese muro.
Que hay veces que tenemos que trabajar por aquellos que no quieren hacer nada, lo tenemos que hacer. Por amor a Dios, por amor a nuestros hermanos. De que sí fastidian veces, puedo decir lo que sí. Hay que ser honestos. Pero en lugar de sentir el fastidio, tenemos que sentir ¿qué? Amor. Amor por nuestros hermanos. Por aquellas personas que tal vez no han entendido lo que yo he entendido para servir al Señor. Por aquellas personas que no han obedecido el Evangelio, que tal vez son duros como yo fui duro a entender, a obedecer. Hay que recordar, hermanos, cómo es las cosas. La única manera que podremos restaurar la congregación es si realmente sentimos que no existe nadie más que yo para hacerlo. No es el trabajo del predicador, no es el trabajo de los ancianos, no es el trabajo de los diáconos, no es el trabajo de los maestros, no es el trabajo de los varones. Porque a veces sí nos vamos, hermanos, estamos como Adán, ¿verdad? La mujer que me diste, ¿verdad? Le echo la culpa. Y la mujer, la serpiente, ¿verdad? Queremos echarle la culpa siempre a alguien más. Nehemías pudo haber hecho lo mismo. Ustedes están así porque, ¿verdad? Pudo haber dicho muchas cosas Nehemías. Pero Nehemías dijo, no. Voy pues a restaurar, a reconstruir, a hacer. Una sola persona. Lo logró 52 días. ¿Quieren que lo haga récord? Quiebren el de Nehemías. La restauración es posible con arduo trabajo y confianza en Dios. Nehemías sabía que no era la persona más indicada para llevar a cabo esta obra, pero él sintió que necesitaba mostrarse activo delante de Dios, que ya no podía quedarse más allí mostrándole gozo al rey, que ya no se podía quedar allí en esa fuente que él estaba de gozo, en ese lugar que él sentía seguridad, en ese lugar que nada le faltaba, en esa área de confort. Nehemías tuvo que salir de su área de confort. ¿Pasaría hambres? Tal vez. ¿Pasaría peligros? También. ¿Se burlaron de él? Muchos, que le dijeron claramente, si una zorra se subiera a ese muro, ¿cómo estaría el muro? El muro a lo mejor no era lo más perfecto, lo más alineado, no sé. Para que se hayan burlado, ¿verdad? Y habían dicho, si se sube una zorra se va a caer ese muro. ¿Cómo mirarían el muro estas personas? Hermanos, la gente que no quiere hacer la voluntad de Dios siempre va a buscar la manera de quitarnos de hacer la voluntad de Dios, de llamarnos, ¿verdad?, de diferentes maneras, de desanimarnos de diferentes maneras, de decirnos, no lo hagas a cabo como quiera, no va a durar, estos son llamaradas de petate. No, hay que seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante. No esperar que nadie más lo haga por mí. Hay que sentir el compromiso, sentirlo de una manera que Dios lo demanda de nosotros. En Gálatas capítulo 1, noten, Gálatas capítulo 1, cuando Pablo se da cuenta, ¿verdad?, de que es necesario llevar a cabo la voluntad de Dios y es necesario hacerlo, ¿verdad? Mucho tiempo estuvo luchando en contra del pueblo de Dios Pablo, encarcelando y ¿verdad?, llevando a cabo tantas cosas terribles en contra de Dios. Dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no, dice, pues ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Se sentía grande Pablo, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Se sentía bien confiado en su cultura, en lo que él hacía. Pero note lo que dice siguiente Pablo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Con qué propósito, Dios? Dice, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Yo no le anduve preguntando a la gente, ¿qué te parece si voy para allá o no voy para allá? O sea, Pablo no anduvo. Dice, por mucho tiempo perseguí a la iglesia, por mucho tiempo me quejé. ¿Verdad, de estos hermanos?
Eso es lo que está diciendo Pablo. Por mucho tiempo vi que lo que ellos estaban construyendo era en contra de Dios. Y la perseguí. Dice, pero cuando me di cuenta, cuando realmente la palabra de Dios penetró en mi mente y en mi corazón y obedecí el Evangelio, dice Pablo, me di cuenta de algo muy grande. Que no estamos aquí. Aunque yo lo hacía antes, dice, agradaba, aventajaba a muchos. No estoy aquí para hacer lo que yo quiero hacer. Estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. Y empezó Pablo. Dice, no fui a preguntarle a los apóstoles si creían que era bueno que yo hiciera esto. No fui a preguntarle a los ancianos si pensaban que era bueno o no era bueno. No. Dice, fui y empecé a obrar de acuerdo a Dios. Y gracias a eso, hermanos, tenemos casi medio Nuevo Testamento. Medio Nuevo Testamento por el amor de Pablo hacia los hermanos. ¿Qué tanto vamos a escribir nosotros? Es importante entonces. Es importante realmente sentir, ¿verdad? Que realmente no existe nadie más. Cuando Nehemías sintió esto de ellos, Nehemías dijo, ok, necesito hacerlo, voy a hacerlo. La palabra más conocida en el Antiguo Testamento es heme aquí, indicando que no hay nadie más para hacerlo, sino yo, ¿verdad? Entonces, tenemos que sentir el amor de Dios y no esperar que nadie más lo haga, sino nada más nosotros y buscar aquellas almas perdidas, buscar aquellas personas que se han alejado de Dios, buscar a aquellas personas que necesitan a Dios y siempre vivir nuestro evangelio, hermanos, vivir la vida del cristiano, vivir y demostrarle al mundo lo que se están perdiendo al no ser parte del reino de Dios, especialmente nuestros familiares, especialmente aquellas personas que nos rodean en nuestros trabajos diarios, en nuestras actividades diarias. Ellos tienen que ver, tienen que sentir la diferencia. Es importante y necesario. Y solamente así podremos lograr restaurar nuestras vidas, restaurar la iglesia. Lo hacemos para otras cosas, para lo secular lo hacemos. Hay que hacerlo para Dios. Hay que lograr restaurar nuestras vidas, restaurar la iglesia, restaurar la congregación. Y no importa lo que suceda en el transcurso de ello, tenemos que seguir adelante. Hay que morir luchando, hay que morir trabajando, hay que morir haciendo la voluntad de Dios, porque es lo más hermoso que puede existir para un padre, volver y ver que sus hijos están haciendo su voluntad. No hay nada más hermoso para un padre ver esas cosas. Usted lo ha sentido como padre, llegar y que todos tus hijos estén haciendo el aseo de la casa, ¿verdad? Unos lavando vasijas, otros lavando ropas, otros limpiando el cuarto, otros sí. ¿Qué siente usted cuando llega y encuentra todo bien ordenadito y usted no tuvo que decirles nada? Los mira todos activos. Siente un gozo tremendo. Bueno, si todos nos ponemos a trabajar, si todos nos ponemos a obrar para Dios, si todos nos ponemos a hacer la voluntad de Dios, el día que Él regrese, sea hoy, sea mañana, Él se va a gozar igual. Al ver que sus hijos andan haciendo su voluntad. Y es importante seguir haciéndolo. Si usted no es miembro de la Iglesia de Cristo, hoy le invito que deje ya la pereza. Deje de vivir bajo esos 10 mandamientos del perezoso. Pensar que usted no necesita a Dios. Créanme que usted es el que más lo necesita en este momento. Porque si Dios regresa en este instante, automáticamente usted queda lejos de la presencia de Dios. Ya está lejos de la presencia de Dios. Lo único que tiene que hacer para poder venir ante Dios, pedirle perdón, formar parte a través del bautismo y vivir una vida digna delante de Dios. Si usted ya fue bautizado y por X causa, por sus opiniones, sus prejuicios, lo que usted quiera, se ha alejado y ha querido vivir con un pie adentro y con otro afuera, también arrepiéntase. Porque el pecado nos separa de Dios. No hay tal cosa, como le dijo a la Odisea, mejor decide. Ser tibio no es conviene. Ser frío o ser caliente. Hay que decidir formar parte de la iglesia y seguir echándole ganas.
Vamos a estar de pie para cantar el canto que el hermano ha preparado y te esperamos para que formes parte del reino de Dios.